Nos acompaña Edgardo Moreno, columnista de La Voz, y con él vamos a hablar para que él nos cuente bien cuál es la opinión que tiene sobre todo esto que está ocurriendo alrededor de Cristina. Edgardo, un gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, sí, creo que fue un fallo que es una bisagra histórica, por muchas circunstancias. Porque nunca se había dado, por lo menos desde el 83 para acá, que a una figura política de tanto predicamento y de tanto poder político vigente en ejercicio sea juzgada y condenada, luego de un proceso bastante extenso, donde tuvo todos los recaudos y las garantías constitucionales vigentes para poder defenderse de las acusaciones que le hicieron, para poder deconstruir la acusación que hicieron los fiscales y explicar que no, defender su inocencia, y no lo consiguió. Y el hecho de que esto se dé, efectivamente, genera un cambio. Está por un lado el hecho jurídico, esta novedad histórica del juicio, y por el otro lado sus repercusiones políticas, ¿no? Algunas de las cuales vos ya diste algunas conclusiones, algunas de ellas, yo coincido con algunas de ellas. Primero veamos los hechos. Luego de todo el desarrollo del juicio de la causa vialidad, hay una cosa que es central. Cristina Kirchner no pudo demostrar su inocencia. Y lo que es más notorio, ninguno de sus seguidores sostiene que es inocente. Sostienen en todos casos que la atacan por su predicamento político, dicen que porque quieren proscribirla, sacarla de la cancha de la competencia política. No es cierto, porque ella todavía tiene margen para competir electoralmente, no va a ser impugnada por eso. Pero no logra demostrar lo central, y es que los hechos que se expusieron en ese juicio no son ciertos. Es decir, ella es culpable de esta administración fraudulenta por la cual la sentenció el Tribunal Federal. Si nos atenemos a los hechos, ella las últimas palabras prácticamente no las dijo en el juicio, las dijo en un diario, Folha de São Paulo, diario brasileño, horas antes de la sentencia. Dijo, bueno, a mí me van a condenar, esto es una condena que ya está escrita, no se han respetado mis derechos, todo lo que se ha dicho ahí es mentira. No se explayó mucho, hizo una simplificación, dijo es mentira. Pero hubo una pregunta que le hizo la periodista brasileña que no pudo responder pese a todo el tiempo transcurrido. ¿Qué vínculo tiene con Lázaro Báez? Patinó con la respuesta. Mirá que ha pasado tiempo, ¿no? Como para que tenga elaborada una respuesta, y es una persona inteligente, Cristina Kirchner, como para tenerla elaborada, sobre todo en sus dotes retóricas. No tuvo una respuesta para eso. Bueno, dicen, no somos socios porque socios sería si tuviésemos un contrato societario. Bueno, no necesariamente es así. Cualquiera que sea abogado sabe que las sociedades de hecho existen. Y sobre todo si son sociedades que es para transitar por la ilegalidad. El testaferrato existe. Pero además hay contratos cruzados, no firmados por ella, pero sí por Máximo Kirchner con Lázaro Báez. Es decir, por la familia Kirchner y Lázaro Báez. Hay cosas escritas, hay sociedades escritas. Ella no puede describir el vínculo con Lázaro. Dice, bueno, un amigo de negocios que tenía Néstor. Bueno, esta imprecisión de Cristina para describir su vínculo con Lázaro Báez, la contracara de eso fue este juicio, que es una demostración con lujo de detalles del vínculo entre la familia Kirchner y Lázaro Báez. Repasemos un poquito cómo se dio eso. Lázaro Báez era un empleado bancario en el Banco de Santa Cruz cuando Kirchner accede a la presidencia. Poco tiempo después, cuando ya Kirchner está en la Casa Rosada, conforma con 3.000 pesos de entonces, año 2003, Austral Construcciones, y se inscribe como constructora de obra pública, una empresa constructora en la provincia de Santa Cruz. Con Kirchner ya en la presidencia comienza un proceso de direccionamiento de la obra pública hacia la provincia de Santa Cruz. Es la provincia con menor densidad poblacional, pero fue la segunda en el ranking de obras asignadas. Sí, mucho más que Córdoba, que Santa Fe, que tenían, por ejemplo, tasas de accidentes viales muchos más urgentes probablemente. Pero está bien, se podría considerar que una suerte de reparación histórica, vamos a darle esa ventaja argumental, se reasignaron muchísimas obras hacia Santa Cruz, obras viales. Lázaro Báez
De esas obras, el 80% las consiguió con esa empresa que acababa de conformar. El 80%. Fueron 51 concesiones, de las cuales terminó 27 y solo 3 en tiempo y forma. Hubo todo un mecanismo, primero para la creación del oferente, que era Austral Construcciones, luego para simular competencia. Había otras empresas que simulaban competir con ellos en estas licitaciones. En realidad les pagaban para que participen como pantallas, les daban un beneficio residual y finalmente las terminaron comprando, muchas de ellas. Lázaro Báez las terminó comprando cuando ya se transformó habitual en la práctica este procedimiento ilegal. Le dieron esa enorme cantidad de obras, no conforme con la rentabilidad que eso le daba, porque no le daba el dinero suficiente. A muchas de esas obras no las terminó y reclamaba beneficios financieros, anticipos, redeterminaciones de precios, modificaciones de presupuesto, que todos los otros competidores no tenían. Entre 2003 y 2015, Lázaro Báez, aquel empleado bancario de Santa Cruz, ganó 2.200 millones de dólares, puestos de los impuestos de los contribuyentes que nos están viendo. Eso es lo que ganó Lázaro Báez. ¿Cómo lo conseguía? Obviamente con una contraparte, con una estructura del Estado del otro lado. Ahí donde estaban los funcionarios, que Cristina dice, yo no sabía nada de eso, esas eran cosas de Néstor. No, bueno, pero continuaron después entre el gobierno suyo. No, pero yo no sabía nada. ¿Quiénes eran los funcionarios que hacían eso? Funcionarios que estuvieron con el kirchnerismo desde la hora 1, desde la hora 0, desde que eran gobierno en Santa Cruz. Julio De Vido, José López, el de los bolsos que volaban por la tapia del convento. Esa era la gente con la cual trataba Báez. Cristina dice que no sabía nada de todo esto. Ese es el vínculo que está en cuestión. Esa es la administración fraudulenta por la cual la acaban de condenar. El tribunal entendió que no hay asociación ilícita. Ella se preocupó muchísimo en decir no hay una asociación ilícita, porque un gobierno democrático nunca puede ser una asociación ilícita. Y es cierto, un gobierno democrático nunca es una asociación ilícita. Son dirigentes votados para gobernar por el voto popular. Pero no se estaba juzgando a un gobierno como institución, se estaba juzgando a personas de carne y hueso que sí se pueden coaligar y formar asociaciones para delinquir. Está bien, el tribunal entendió que eso no estaba aprobado, el fiscal lo va a apelar, este es un proceso que todavía continúa a nivel de casación, pero ella ya tiene esa condena. Concretamente, Cristina ha sido condenada por corrupción. Y esto, que es una noticia de alto impacto nacional e internacional, es lo que genera las consecuencias o lecturas políticas. La primera la instaló ella ahí al toque, digamos, de conoció el fallo, cuando dijo yo no voy a ser candidata a nada. Es curioso esto, Rubén. Ella, su primera reacción es renunciar a una candidatura que no tiene, pero no renuncia a los cargos que sí tiene. Ella es hoy la vicepresidenta en ejercicio. Ella es hoy la presidenta nata del Senado. ¿No? A eso no renuncia. Renuncia a una candidatura a futuro. Renunciar a esa candidatura, vos decís, lo dijiste, hay que ver, si es que no hay un operativo clamor, que después le pida, que revise, el pueblo le reclama, el pueblo solicita, en fin. Yo creo que efectivamente el fallo ha generado una enorme devaluación política de Cristina, sencillamente porque no pudo comprobar esto. No pudo explicar durante todo el proceso judicial, durante todo el desarrollo del juicio, y no pudo explicar en el momento de la sentencia a la gente, ni siquiera a sus propios seguidores, que el vínculo con Lázaro Báez es un vínculo limpio. No lo pudo explicar. La justicia demostró que es un vínculo turbio, que era un vínculo de negocios. ¿Hay consecuencias colaterales de esto? Sí, las hay. Porque este círculo de corrupción se cierra en otra causa, donde ella obtuvo el sobreseimiento, pero que está en recurso de casación, que es Otesur y los Sauces, donde Lázaro Báez devolvía. La familia Kirchner construía hoteles que no ocupaba a nadie, se los alquilaba a Lázaro Báez. No sé si se entiende el círculo. Yo te doy la obra, por allá vuelve el dinero. Por este otro lado vuelve el dinero. Y hay otras causas fuertes, como la causa de los cuadernos de la corrupción, donde hay una treintena de testimonios que hablan efectivamente del funcionamiento de esta matriz de corrupción como una asociación ilícita, claramente.
Las lecturas políticas. Bueno, la primera la instala ella, diciendo, bueno, yo no quiero ser candidata, con lo cual abre, digamos, toda una discusión en el peronismo. Yo creo que ella no quiere ser candidata en el fondo. Primero porque ya su experiencia en el gobierno no fue feliz, y lo sabe. Ella no terminó bien su gobierno, lo terminó mal. Pese a todo el relato y la épica, lo terminó mal, lo terminó en una situación económica muy crítica, dejando prácticamente niveles de déficit que si después no... La única forma era o hacer un ajuste feroz o tomar deuda. El gobierno de Macri optó por la segunda vía, tomó deuda, que es esta deuda que estamos pagando ahora. Aquella era el motivo. Del déficit viene la deuda, de la deuda viene el ajuste. Y por otra parte, yo creo que ella no ve un panorama electoral viable. Ella cree que el peronismo tiene serias posibilidades de perder la elección del año que viene, por la situación económica. Porque lo mejor que podría pasarle al gobierno hoy es que la inflación baje un poco, por lo menos en lo que promete Massa. En el presupuesto prometió el sueño de un 60% anual de inflación, que es muchísimo, pero obviamente es menos que el 100 actual por año. Y lo lograría Massa, si es que lograse esa utopía del 60% anual de inflación, lo lograría gracias al plan que le da el Fondo Monetario Internacional, el monstruo al cual ella no quiere ni mencionar. Entonces, yo no estoy seguro de que ella quiera competir en la arena electoral. Y aún en el caso de que su piso electoral, que siempre fue elevado, tuvo un núcleo duro consistente, le diese alguna posibilidad competitiva, este sistema electoral argentino es un sistema de triple vuelta. Paso, primera vuelta y balotaje, donde en un escenario de segunda vuelta, sus detractores, que no son pocos, y en un escenario de colapso económico serían más todavía, la pondrían en una situación de una muy posible derrota. No, yo creo que no quiere competir. Me parece que ella, la expectativa de su candidatura la estaba construyendo para condicionar el escenario judicial. Para decirle a los jueces, cuidado que yo todavía puedo tener el bastón de mando y en algún momento tomarme una represalia contra ustedes que me juzgaron, que es el mensaje que han venido dando de manera permanente. Pero bueno, ya pasó la condena y ese discurso también comienza a devaluarse, comienza a perder valor. Hubo jueces y hubo fiscales que se animaron.